Buenos días, es miércoles y mientras otros están desayunando dramas de WhatsApp, tú te estás sirviendo una cucharada de info de alto nivel. Y agárrate que hoy venimos cargados. En los últimos días nos llegaron algunos comentarios de, oye, pero sí vale la pena o no invertirle en inteligencia artificial. Y creo que es un buen tema. No te voy a decir si sí o si no, porque eso no me toca a mí, pero te voy a dar un par de estrategias de Bloomberg y de CNBC que sí están bien interesantes. También vamos a platicar de impuestos para el próximo año, cómo es que quedan en México. Vamos a hablar de una mega inversión en deportes también para el país. Apple quitándole la corona a Samsung en una métrica importante y hasta de la venta masiva de acciones de Nvidia, porque sí, otra vez volvió a pasar. Al final te cuento de ¿qué tanto los periódicos siguen siendo leídos en México? Voy a sonar como encuesta de BuzzFeed, pero el número te sorprenderá. Y antes de todo eso, en mercados, el Dow se sacudió el letargo y subió 1.4%. La chispa, datos económicos tibios que alimentan el sueño dorado, ya te la sabes, un recorte de tasas de la Fed. Si pasa o no, lo averiguaremos hasta el próximo 10 de diciembre, así que eso todavía falta. El foco, hoy es mexicano. Las acciones de Volaris despegaron 9.3% en la Bolsa Mexicana de Valores luego del anuncio del gobierno sobre más franjas horarias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con más espacio para volar, el mercado celebró como si ya tuviera maleta en mano y asiento junto a la ventana. O en pasillo. Para mí, no sé para ti. Bienvenido a Espresso Matutino, el podcast. Vamos a la cafeína. Espresso Matutino, el podcast. ¿No sabes dónde invertir en inteligencia artificial? Aquí te va el mapa, porque la verdad es que hoy en día estar en inteligencia artificial es como estar en un parque temático sin señalizaciones. Las valuaciones están por las nubes, no sabes si es una burbuja o si apenas esto comienza o mañana se va a terminar, todos los expertos se contradicen. Es normal estar perdido. Analistas en CNBC dicen que lo primero es elegir en quién confiar, y pues se dice fácil, pero primero hay que ponerles cara. Bando 1. Hay analistas con hojas de cálculo que dicen que los chips deberían valer casi 0 pesos, los chips que se utilizan para inteligencia artificial, después de 3 años y que la depreciación masiva va a hacer que estas empresas colapsen. Ok. Bando 2. Los CEOs. Ahí tienes a Jensen Huang de Nvidia que dice que la vida de los chips es de aproximadamente 5 a 6 años, no 3, y que para entonces vamos a tener una nueva generación de chips. La apuesta de analistas como Kramer, más o menos la reflexión que se está haciendo desde CNBC es que quienes han ido contra gente como Wang y como Lisa Su de AMD han sido quemados una y otra vez, que históricamente apostar contra estos CEOs ha sido mal negocio. Y pues tiene sentido, como cualquier muy buena inversión hasta que un día deja de tener sentido y ahí sí llegan las pérdidas. Mira, si no te convence, hay una tercera opción que yo creo que es la más lista. Esta es una estrategia de Bloomberg. Detrás de Nvidia hay un ecosistema poco explorado que soporta la infraestructura de inteligencia artificial. Por ejemplo, específicamente en infraestructura tienes a Corning, que se dedica a vender cables de fibra óptica que conectan los servidores. Y por cierto, su acción es mucho más barata que la de Nvidia en este momento, al momento de grabar esto. Estamos hablando que la de Nvidia está arribita de los 3,000 pesos y la de Corning debería de estar alrededor de los 1,600, 1,700. Y así pasa, pues en realidad con otras empresas. Arista Networks, que vende switches y vende las cajas estas enormes donde van las supercomputadoras de inteligencia artificial dentro de los centros de datos, entonces tiene todo el sentido. Tienes a Dell, que ensambla servidores físicos donde corren los modelos de inteligencia artificial, e incluso te puedes ir por el lado de bienes raíces porque tienes a Equinix y tienes a Digital Realty Trust, que poseen centros de datos completos y cobran renta a Amazon, a Google, etc. Es más, en energía, tienes a Next Era Energy, que les vende luz y pues sin luz no hay inteligencia artificial. Y aparte es luz renovable. Tienes a Vertiv Holdings, así es como se llama, que les vende sistemas de enfriamiento. Mark Harris trabaja en Boston Consulting Group y lo cita Bloomberg y dice, tal cual, el dinero probablemente más inteligente en este momento podría estar afuera de los centros de datos, no como tal dentro de la inteligencia artificial. Y la ventaja es que todas estas empresas de las que te acabo de hablar no han tenido este loco incremento en valuación como las obvias, Nvidia, Microsoft o cualquiera de las 7 magníficas. ¿Por qué importa? Porque más allá de si la IA es burbuja o no, detrás de ella sí hay tuberías y máquinas que se necesitan para que sirva.
Eso es real. La próxima vez que alguien te diga que deberías invertir en inteligencia artificial, ahora al menos sabes que hay más opciones que solamente comprar Nvidia y rezar. Aunque la verdad es que con lo loco que andan los precios de IA, rezar tampoco está tan mal como estrategia de cobertura. Hablemos de impuestos. Más impuestos a lo cotidiano en 2026. En expansión se pusieron a hacer cuentas y se dieron cuenta de dónde pegarán en realidad los impuestos el próximo año. Hemos platicado como por partes en secciones de todos estos en los últimos 2-3 meses desde que se presentó el paquete económico. Ahora es como el todo. Y expansión trae este reportaje en donde dicen que básicamente en donde se va a apretar los precios es en refrescos y bebidas saborizadas con el súper famoso y polémico IEPS. Pero también en los videojuegos violentos que se van a estrenar, ¿no? que van a estrenar este impuesto en realidad, y de las apuestas en línea. También las aplicaciones van a retener impuestos a quienes venden o cobran. Y aparte, si operas sin RFC, la mordida puede irse hasta 20%. Eso sobre ingresos. Aunque bueno, también sería raro para la gente que ya está dentro de plataformas de comercio electrónico a estas alturas que estén operando sin RFC. Esto importa porque los cambios reacomodarán, por supuesto, los precios a consumidor. Entonces, estés o no estés en cualquiera de estas industrias, como consumidor final, lo vamos a sentir. Y en deportes, es muy raro que hablemos de deportes, hasta me siento raro diciendo y en deportes. $100 millones para revolucionar el americano mexa. Checa esto. La Liga de Fútbol Americano de México, que sí existe, recibió $100 millones de Global Sports Capital Partners. Es un fondo gringo que ya trajo a exestrellas de NFL y NBA como dueños de los Osos de Monterrey. La lana se va a ir a estadios, marketing y derechos de televisión para que la liga deje de ser un hobby y sus jugadores puedan vivir por fin del casco y de andar tacleándose. Para ti, si funciona, abre más capital extranjero para ligas mexicanas y convierte al americano en un negocio y ya no solamente en pasión de nicho. Y la última, solamente de negocios. Hay luz verde sobre la minería en el norte. El gobierno empezó a destrabar permisos ambientales y de agua, reactivando proyectos mineros en Zacatecas, Sonora, Chihuahua y Durango por más de $11,000 millones. Y es que de 176 proyectos atorados, 110 en este momento ya tienen luz verde. Nuevas minas, ampliaciones y por supuesto chamba inmediata en municipios que viven casi por completo de la minería. Pero también eso, pues por supuesto, quiere decir más presión sobre agua, tierras y comunidades que ya traen acarreando ahí unas broncas justamente con la minería. Para ti, si estás en una zona minera o vendes algo, se vienen años moviditos. Y ahora sí avanzamos de lleno a tecnología y sobre todo a smartphones. Apple está quitando o estaría por quitarle la corona a Samsung después de más de 10 años. Apple va rumbo a reconquistar el trono de los smartphones, o al menos eso es lo que dice Counterpoint, que dice que en 2025 los envíos del iPhone van a crecer algo así como 10%. Y eso es más del doble del 4.6% de Samsung. ¿Por qué? Aquí juegan un montón de factores. Mejores relaciones entre China y Estados Unidos, que ya sabemos que andan como cada vez se llevan un poquito mejor, te mandan WhatsApps. Está también que el iPhone 17 está pegando fuerte, es un trancazo en ventas. No todos, porque tienes al iPhone Air, que la verdad es que no termina de encantar. La depreciación del dólar, que bueno, eso lo sentimos por supuesto hasta aquí. Y un factor clave, millones compraron iPhone en pandemia y ya toca actualizar. Eso es real, eso es una métrica, por cierto, que no solamente sirve para los iPhones, sino también para un montón de celulares. Cuando hay una tasa ahí en donde la gente compra un teléfono y tiene que esperar tanto tiempo, la tasa de vida del teléfono, y entonces después esperas que las ventas de los smartphones repunten. Para ti, si piensas cambiar de teléfono, este dato te dice dónde se concentrará el desarrollo de aplicaciones y servicios. Y ya que estamos en empresas, se armó la venta masiva de acciones de Nvidia otra vez. Lo que pasa es que todos se lo debemos a Google. El chisme es que un reporte aseguró que Meta anda en pláticas para gastar miles de millones en chips de inteligencia artificial, pero no de Nvidia, sorpresa, de Google. El mercado respondió bien nervioso, como mejor le gusta. Las acciones de Nvidia cayeron 4% solamente el martes y borraron como $200,000 millones de capitalización. Nvidia tuvo que salir a decir en X que ese es real, un mensaje que ellos lanzaron, que están encantados
con Google y que, por cierto, pues siguen siendo sus proveedores. Alphabet se acerca a $4 billones de valor, como contexto. Y lo que está pasando es que se está cocinando una rivalidad inesperada y queda claro que Google va despertando como el grande que es, como el gigante que ha sido durante mucho tiempo, pero pues en realidad que no ha figurado dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Bueno, eso parece que se está quedando atrás. Y ahora sí, sobre inteligencia artificial. Esta es bien interesante y es algo que está pasando en Estados Unidos. Hay adolescentes que están llorando las despedidas de sus chatbots de inteligencia artificial. El contexto es, Character es una aplicación de chatbots de IA con más de 20 millones de usuarios. Es enorme. Y cortó acceso a menores de 18 luego de muertes de al menos 2 adolescentes por presuntamente un suicidio usando sus chatbots, los de Character. Ahora lo que hace la empresa es, implementó, primero, límite de 2 horas diarias para esto desde que inició noviembre, y esta semana en específico cortó completamente el acceso por demandas de padres. La historia la trae el Journal. Los chavos están devastados. Hay, por ejemplo, varios testimonios. Uno pasaba de 5 a 8 horas diarias con uno de sus bots. Y entonces el Journal empezó a citar a varios especialistas y la doctora Nina Bazan de Stanford dice que la dificultad para desconectarse significa que incluso la tecnología funcionó exactamente como fue diseñada. ¿Qué más pasa? Pasa que ventas minoristas cayeron 0.04% en septiembre, lo cual pues, no está tan escandaloso porque es 0.04%, pero las tiendas departamentales sí se llevaron la peor parte con un desplome del 5.8%. México recibió, escucha esto, 7,176 millones en inversión extranjera directa en el tercer trimestre, lo cual es una alza del 134% interanual y su mejor dato en 6 trimestres. Es un dato súper sorpresivo y para celebrar. Larry Page, cofundador de Google, ya es el número 2 en riqueza del mundo, luego de sumar $8,700 millones por este rally de Alphabet y Google, lo que estábamos platicando, pero que en conjunto pues ya suma una ganancia de 67% desde agosto. Warner Music Group firmó con Suno para que usuarios generen música con voces de sus artistas, quienes se supone van a mantener control total sobre cómo se usa su identidad. A HP le va mal. Su ganancia anual va por debajo de lo esperado, así que eliminará hasta 10% de su plantilla. Es decir, 6,000 empleados. Esto no de manera inmediata, sino rumbo a 2028. Se supone, o al menos lo que contó, es que va a ahorrar $1,000 millones al año. ChatGPT integró su modo de voz directamente en el chat y anda eliminando la pantalla esta azul flotante para que ahora puedas platicar directito con el chatbot sin siquiera salir de una conversación. La Fiscalía de París arrestó a 4 personas más por el robo de joyas en el Louvre, seguramente te acuerdas, mientras las 8 piezas en realidad siguen desaparecidas pues desde hace más de un mes. La Casa Blanca firmó la Misión Génesis, que es un plan estilo NASA con inteligencia artificial para resolver desde pliegues de proteínas hasta tarifas eléctricas, es decir, más inteligencia artificial para ciencia y energía. Y ahí te va el datazo, el de la encuesta de BuzzFeed que te prometí desde el inicio. 20% de quienes leen algo al año en México dicen que hoy consumen periódicos, lo cual es, yo pensaría que sería hasta menos, pero la verdad es que lo importante es que 20% es menos de la mitad de lo de hace una década. Hace una década eran 48.8% de mexicanos que leían periódicos, contando como universo el total de mexicanos que leían lo que sea. Eso quiere decir que en estos años muchos se han ido cambiando a libros, a blogs, a sitios web y sobre todo a redes sociales para informarse. Y claro, a newsletters. ¿Cómo no? O a podcast también. Te dije que veníamos hoy extra cargados, sí o no. Dale follow a Spotify y a este podcast para que más gente descubra que esto de invertir y saber de inteligencia artificial y negocios, pues no solamente para unos cuantos, eso que tampoco hay que hablar con palabras grandotas y difíciles cuando se trata de estos temas. Gracias por ver y escuchar, yo soy Steve y tú vas a tener un gran miércoles.